Bienvenido a tu siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. La clase de hoy trata sobre la expresión de la herencia, genes y los caracteres hereditarios o caracteres hereditarios, algo de genética. Así que el objetivo será explicar cómo ocurre la llamada transmisión de los caracteres hereditarios para definir posteriormente el término herencia y sus tipos. Los seres vivos transmiten sus características a los descendientes gracias a la información que contiene el ADN en su núcleo celular. Esto lo hemos explicado en varias oportunidades. El ADN se organiza dentro del núcleo formando a los llamados cromosomas. A lo largo de un cromosoma distinguimos diversos fragmentos de ADN. Cada uno de estos fragmentos, que contiene información para un carácter hereditario, recibe el nombre de gen. De este modo, en los genes residen los diferentes caracteres hereditarios, es decir, todos los aspectos de los seres vivos que dependen de la información genética. Es un carácter hereditario. Por ejemplo, el color de las flores de un geranio o el del pelaje de un caballo o de un perro, o la estructura de la proteína hemoglobina en algunos seres, el color de nuestros ojos, por ejemplo, el color de la piel en algunos casos son algunos ejemplos de caracteres hereditarios. La zona del cromosoma donde se localiza un gen se llama locus, que es un término en latín, y el plural será loci o loci. Todos los individuos de una especie poseen información para los mismos caracteres hereditarios, es decir, todos tienen los mismos genes. No obstante, la información que contienen puede variar de un individuo a otro. Cada una de estas variaciones es un alelo, esto es, una de las diversas posibilidades que puede presentar un gen para la información de un carácter. Por ejemplo, el carácter color del cabello en los seres vivos, en los seres humanos, es un gen. Está en todos los cromosomas, en todo el cariotipo humano, pero de individuo a individuo varía y esta varianza es denotada con un alelo. Aunque es el mismo carácter hereditario, puede implicar un distinto genotipo o un distinto fenotipo. Nosotros podemos estructurar al cromosoma como la figura que estamos viendo aquí a la derecha en la parte inferior. Cada manchita de estas sobre las cromátidas vienen a representar un gen. Por supuesto que hay muchísimos. Recuerden que la estructura micromolecular de ella es un aglutinamiento de la molécula de ADN, por eso aquí en donde está el puntero puedes observar que es como te lo presentan, segmentos de ADN van a formar los genes a lo largo de todo el cromosoma y son los que tienen la información genética. De tal modo que podemos presentar, por ejemplo, un cromosoma procedente del padre y cromosoma procedente de la madre pueden tener alelos responsables de un carácter, como vamos a suponer el color de los ojos. En el del padre lo podemos denominar alelo A, vamos a suponer A mayúscula, el alelo A minúscula en colorcito azul representaría el mismo carácter, color del pelo, pero procedente de la madre. No necesariamente van a ser iguales. Entonces, tenemos un par homólogo de cromosomas procedentes de papá y mamá. Ese par homólogo, por supuesto, por replicación del ADN, para el proceso de la meiosis duplica un cromosoma con el mismo carácter, si te das cuenta en la figura. AA, como lo vemos acá, estos son los homólogos duplicados. Estos cromosomas, cuando ya están replicados, recuerden ustedes que al pasar el proceso de meiosis, ocurre un proceso de entrecruzamiento, que lo explicamos en aquel momento, en el que es prácticamente fragmentos de ADN o genes de uno y otro cromosoma van a pasar a formar parte de un cromosoma diferente, de tal manera que se pueden intercambiar estos alelos. Y es el principio de la variabilidad genética en los seres humanos y en los seres vivos en general, que ha permitido la perpetuación de la especie con mejoras de características a lo largo del tiempo. Digamos que puede formar parte de un proceso de evolución. Así tendremos cromosomas homocigotos y heterocigotos. Los homocigotos son los que tienen un mismo carácter representado de la misma forma, como tenemos acá en este caso A mayúscula mayúscula. Y los heterocigotos son aquellos que tienen alelos diferentes. Cuando los alelos son iguales son homocigotos, sean así como los estamos representando acá, que puede ser cualquier carácter, pero representado con una letra distinta. Al final, los gametos producidos por un individuo son diferentes entre sí, ya que presentan distintas combinaciones de alelos, como vemos por este lado. La participación de uno u otro gameto en la fecundación es aleatoria. Lo que queremos representar en este dibujo es cuando se une un espermatozoide y un óvulo y traen estos alelos distintos, si te das cuenta, en los cromosomas. Al final, la combinación va a ser la combinación de los dos que traen cada uno de ellos para formar
Recuerden que va a formar la célula diploide, ¿no? Esto representa una célula haploide y esta es la diploide porque tiene la carga completa. Y lo mismo ocurre en el caso de que vengan pares heterocigotos. Fíjate, en este caso, por ejemplo, podemos ver que ni siquiera son mayúsculas, sino mayúscula y minúscula, que están representando caracteres distintos. Cuando se unen, todos son transmitidos al nuevo ser. El hecho de que el cigoto sea homocigoto o heterocigoto para un carácter determinado depende de los gametos que hayan participado en la fecundación. La herencia, por lo tanto, es la relación que existe entre los diferentes alelos que puede presentar un gen, y llamamos genotipo a la combinación de estos alelos en un organismo para un determinado carácter. El fenotipo será la información que se expresa en un determinado carácter, y es de hecho la que podemos visualizar, la que no está a nivel molecular, biomolecular, sino la que está a simple vista, por ejemplo, color de los ojos, forma del lóbulo de la oreja, etc. Así, por ejemplo, el carácter color de la semilla en la planta de arveja, los individuos que tienen el genotipo AA mayúscula presentarán las semillas de color amarillo, es decir, su fenotipo para este carácter será amarillo. Si te das cuenta, es una característica física visible. De igual forma, el fenotipo de los individuos A minúscula, AA minúscula será en todo caso el contrario, verde. La herencia dominante se da cuando la información de un alelo al que llamamos dominante domina sobre la información del otro, al que llamaremos recesivo. En la notación escribiremos en mayúscula el alelo dominante y minúscula al recesivo. En este tipo de herencia, el fenotipo del heterocigoto AA se corresponde con la información del alelo dominante. Tomaremos como ejemplo el carácter color de la semilla de la planta de arveja de jardín. Podemos observar que el fenotipo del heterocigoto es semilla amarilla, ya que la primera letra es la mayúscula, al igual que el fenotipo del homocigoto dominante AA mayúscula. Y en este cuadro lo podemos representar de esta manera. Decimos el genotipo vendría a ser la representación del alelo, la franjita amarilla en una parte del cromosoma y la franjita verde en estos dos, ¿no? Para el color de la semilla. Bien, pero si el alelo dominante es el amarillo, entonces por supuesto el grano será amarillo. Fenotipo y ambiente. El fenotipo de muchos caracteres no depende exclusivamente del genotipo, sino que también está influido por el ambiente en el que el individuo desarrolla su actividad vital. El fenotipo será una combinación entre el genotipo y el ambiente al final. Un ejemplo muy claro es la coloración de la piel, ya que esta dependerá de la información genética heredada, genotipo, pero también de las horas de exposición solar en el ambiente. Eso es obvio. Ahora hablemos de herencia codominante e intermedia. En estos dos tipos de herencia la información que presenta un alelo no es dominante sobre la que presentan los otros, por lo tanto no habrá ni alelos dominantes ni recesivos. Decimos que los alelos son equipotentes, los anotaremos en mayúscula ambos. Herencia intermedia. Por ejemplo, en este tipo de herencia el fenotipo de los heterocigotos, RB, es una mezcla, estamos hablando de uno en particular, no es RB mayúscula, es una mezcla de fenotipos de los dos homocigotos. Tomaremos como ejemplo el carácter color de la flor de la planta Don Diego de noche, en la que podemos apreciar que el heterocigoto presenta el fenotipo flor rosa. Mira el siguiente cuadro. Genotipo. Homocigoto, la franja roja significa que los alelos son los correspondientes al color rojo de la flor y los blancos al color blanco. Cuando estos son cruzados y conseguimos un par heterocigoto, la flor es rosada, que es intermedio entre el rojo y el blanco. Eso es una prueba de la herencia intermedia. La herencia codominante, los heterocigotos manifiestan los fenotipos de los dos homocigotos a la vez. Un carácter que posee esta herencia es el aspecto de las plumas en cierta variedad de gallinas, que presentan tres fenotipos diferentes: plumas lisas, plumas rizadas y combinación de plumas lisas y plumas rizadas. Se ha comprobado que este fenotipo intermedio corresponde a los heterocigotos para el carácter aspecto de las plumas. Fíjate aquí en el cuadro. Plumas lisas representadas por estos alelos y plumas rizadas por estos. Si se combinan ambos alelos, el individuo tendrá ambos tipos de plumas. Presenta los dos fenotipos, no uno intermedio. O sea, no hay una pluma medio lisa o una pluma medio rizada, no. Tiene de ambas. Eso es una herencia intermedia. Tenemos la herencia del sexo y herencia ligada al sexo. La mayoría de los organismos con reproducción sexual presentan dos sexos separados, el masculino y el femenino, por supuesto. Los factores que determinan el sexo de un individuo variarán según la especie.
La herencia del sexo de una persona depende de la pareja de cromosomas número 23 de su cariotipo. Recuerden que el cariotipo es el juego de cromosomas que tenemos nosotros los seres humanos. Vamos a hablar de nosotros los humanos. Son los llamados cromosomas sexuales. El último par del cariotipo son los cromosomas sexuales. Los demás cromosomas se llaman autosomas porque están relacionados con características diferentes de lo que es la herencia del sexo y son diferentes entre hombres y mujeres. Las mujeres presentan dos cromosomas iguales y homólogos porque tienen información para los mismos caracteres. Los anotamos siempre con doble X mayúscula. Y los hombres tienen dos cromosomas diferentes que no son homólogos. Uno de ellos es más pequeño y se llama Y lo anotamos XY. Generalmente se representan los cromosomas sexuales de la siguiente forma. Los cromosomas sexuales femeninos tienen esta forma, fíjense ustedes, alargada de las cromátidas hacia abajo y dos cromátidas como cortitas luego del centrómero. Mientras que los cromosomas sexuales masculinos del centrómero salen dos cromátidas nada más. La herencia ligada al sexo. Ya vamos a hacer la herencia de los genes situados en los cromosomas X y que no se encuentran en el cromosoma Y. Estos genes se expresarán de forma diferente entre hombres y mujeres. Vamos a tomar como ejemplo el daltonismo o ceguera para los colores. El gen que determina este carácter se encuentra en el cromosoma X y presenta dos alelos. X que determina no afectado del daltonismo y es dominante. Y el XD que determina afectado del daltonismo y por supuesto es recesivo. Normalmente asociados a la herencia del sexo por la línea de la madre. La herencia de alelos múltiples. Existen genes que pueden presentar más de dos variedades de alelos, entre los cuales puede haber diferentes relaciones de herencia. Vamos a estudiar un carácter heredable que presenta esta peculiaridad. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, ABO en humanos. El grupo sanguíneo, ABO, grupo ABO. Es uno de los principales parámetros que se tienen en cuenta en las transfusiones sanguíneas. Las personas pueden presentar 4 fenotipos para este carácter. Grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O. Y los fenotipos afectan a los glóbulos rojos y al plasma sanguíneo, es decir, a las características físicas que estos presentan. En la siguiente tabla vamos a observar estas características de los diferentes fenotipos, que son las características visibles, tangibles, ¿ok?, de los elementos que constituyen la sangre tras este tipo de herencia, que pueden presentar en el ser humano un carácter del grupo sanguíneo ABO. Mira, no los voy a nombrar todos, en la diapositiva los puedes leer para no hacer extendido el video, pero por ejemplo, el aspecto de los glóbulos rojos cuando el grupo es A. Los glóbulos rojos de estas personas presentan la proteína A en la membrana. A eso se refiere la letra, a una proteína especial. Está en la membrana del glóbulo rojo. El plasma sanguíneo contendrá anticuerpos que reaccionan con la proteína B, anticuerpos anti-B. Lo mismo pasará con el grupo B, con el grupo AB y el grupo O. Entonces, según lo anterior, podemos confeccionar una tabla de donantes y receptores posibles en función del grupo ABO. Donante. Si el receptor es grupo A, él puede recibir del grupo A, porque es el mismo tipo exactamente. No puede recibir del grupo B ni del grupo AB, porque la proteína presente en el plasma producirá un aglutinamiento y causará la muerte de la persona. Pero sí puede recibir del grupo O. Si te das cuenta, el grupo O le puede donar a cualquier grupo. Por eso se dice que el grupo O es donante universal. Pero los demás grupos no pueden. Por ejemplo, una persona del grupo sanguíneo AB puede recibir del grupo AB, puede recibir del grupo B, puede recibir del grupo A y puede recibir del grupo O. Pero fíjate cómo el grupo B, por ejemplo, no puede recibir del A y no puede recibir de la B. Tiene que recibir solo del grupo B o del grupo O, que es el universal. Y el grupo O, la persona que es del tipo sangre O, solo puede recibir del grupo O. No puede recibir del grupo AB o A o B, porque las proteínas presentes en el plasma causarán aglutinamiento. Podemos saber a qué grupo sanguíneo pertenece la persona haciendo reaccionar las muestras de sangre, 2 muestras de sangre, una con anticuerpo A y una con anticuerpo B. Si por ejemplo la muestra de sangre con anti-A aglutina y la muestra con anti-B no aglutina, entonces significa que la persona será del grupo B. Bien, es todo, que sea de provecho tu clase. Te dejo una diapositiva sobre la herencia del grupo sanguíneo ABO para que estudies lo referente a los alelos A o B, A, B, O y sepa quién es recesivo y quién es dominante. Hasta la próxima, entonces, que sea de provecho.